Hola, soy Daniela Salazar. Y yo soy Caterina Poveda y hoy les vamos a hablar sobre Los organismos de control en Colombia. Primero, debemos aclarar qué son los llamados organismos de control. los organismos de control en Colombia son las entidades que componen el Ministerio Público. Esto quiere decir que dichas entidades tienen como propósito ser la representación del pueblo en el gobierno nacional. De esta forma, tiene como propósito principal ser las entidades que garantizan que el gobierno nacional va a dar cumplimiento de forma idónea a las decisiones de carácter ejecutivo, legislativo, judicial y tributario. Para ello, en Colombia existen 4 entidades encargadas de desarrollar dicha labor. Estas son la Procuraduría General de la Nación, La Contraloría General de la República la Auditoría General de la República. y por último la Defensoría del Pueblo. Cada una de estas entidades cumple un propósito específico dentro de toda la función del Ministerio Público en Colombia. Por ejemplo, y para comenzar, la Procuraduría es la entidad que tiene como propósito representar a la sociedad colombiana, supervigila la conducta de los servidores públicos y defiende el orden jurídico y los derechos fundamentales. Tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, en los términos definidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, y ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación. Actualmente en Colombia se encuentra disponible la plaza de Procurador General, por cuanto el ex procurador Alejandro Ordóñez fue recientemente relevado de su cargo, Procurador General de la Nación desde el año 2009. En cuanto a la entidad misma, es la más antigua en el país, siendo constituida desde el año 1830. Ha tenido una lista clara de funciones que casi ha sido inalterada desde su formación. Algunas de dichas funciones, y quizás las más importantes, son las siguientes: vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Así como defender los intereses de la sociedad, defender los intereses colectivos, en especial el ambiente, velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular. Aún así, estas funciones se pueden extender y ser mucho más puntuales de acuerdo al contexto que sean aplicadas. Ahora continuemos con la Contraloría General de la República, que es una entidad creada en el año 1923 y tiene como propósito el control fiscal, como función pública que se ejercerá, donde se vigilará la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. El actual Contralor General es Edgardo Maya Villazón. Nació en Valledupar el 24 de julio de 1951. Entre las principales funciones de la Contraloría están, por ejemplo, prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán seguirse. Revisar las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. Llevar un registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal. Así como imponer las sanciones pecuniarias que se dan del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno entre las entidades y organismos del Estado, presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. Adicionalmente, son funciones del Contralor General de la República, además de las atribuciones constitucionales y legales a él asignadas, las siguientes: fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, el control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República, de conformidad con la Constitución y la ley. Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría General de la República.
en desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal, otorgada por la Constitución y la ley. A continuación, hablaremos sobre la Auditoría General de la República, la cual nació con la Defensoría del Pueblo luego de la Constitución de 1991. Ha tenido una difícil evolución para poder consolidarse, pues comenzó siendo una dependencia de la Contraloría General de la República, para terminar actualmente en el organismo de nivel superior de control fiscal en Colombia, dotado de autonomía e independencia, y cuyo objetivo primordial es vigilar la gestión fiscal de todas las contralorías del país. Actualmente la función de auditor general la desempeña el doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte. Las funciones de la auditoría son mucho más específicas por cuanto es el organismo que controla a su vez a la Contraloría, siendo una entidad de control sobre otra de control, buscando brindar la transparencia y seguridad presupuestal de la nación. Entre algunas de las funciones podemos destacar las siguientes: determinar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos para el cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal y el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General de la República, con base en su autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal. Describir los métodos y la forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados, entre otros, que deberán aplicarse para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y la evaluación del control fiscal interno. Finalmente, hablaremos sobre la Defensoría del Pueblo, que es un organismo que forma parte del Ministerio Público. Ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General de la Nación y del mismo Defensor del Pueblo, quien hoy en día ocupa dicha posición, Carlos Alfonso Negret Mosquera, desde este año. Le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Esta entidad nace igualmente con la Constitución de 1991, y estas son las tres áreas más importantes del accionar de dicha entidad. En primer lugar, educar a los colombianos en la autonomía, la igualdad, el pluralismo y el respeto al otro. Esta función educativa la Defensoría la cumple de manera formal, con la producción de material educativo, libros, cartillas, audiovisuales, y de manera informal con los pronunciamientos permanentes sobre los hechos cotidianos, que ayudan y permiten al ciudadano común y corriente entender y reflexionar sobre la vigencia de los derechos fundamentales como una responsabilidad tanto de los funcionarios públicos como de los mismos particulares. En segundo lugar, adelantar una amplia campaña de promoción de los derechos, que en estricto sentido no es similar a la función educativa. La promoción de los derechos permite hacer distinción entre los derechos de autonomía, en un primer caso, y los derechos económicos y sociales, que en el caso colombiano tiene hasta ahora más un valor prescriptivo y programático que de aplicación real. Esto ocurre porque el Estado no tiene los medios suficientes para hacer efectivos la totalidad de los derechos. La tercera función específica de la Defensoría en la actual situación colombiana es la defensa del ciudadano. A través de la Defensoría del Pueblo, el ciudadano se potencia, el ciudadano se fortalece. La mayoría de las constituciones en las que se ha consagrado la figura o la institución de la Defensoría del Pueblo se ha partido de la concepción que asume que si un ciudadano es la categoría más importante de una democracia, que si en él radica el origen político del poder democrático de las instituciones, que si el ciudadano no es solamente el origen, sino el beneficiario directo de la función pública, él debe ser el receptor final de la actuación de los distintos órganos en los que se manifiesta el poder público. Corresponde también a la Defensoría en las actuales circunstancias adelantar una ardua tarea de formación de la opinión pública en los derechos humanos y sobre la situación de los mismos en el país. La opinión pública es esencial en cualquier democracia. La Defensoría del Pueblo tiene la tarea permanente de orientar y formar esa opinión pública a través de actos, de informes, de posiciones defensorales, que permiten, con base en los acontecimientos del devenir nacional, interpretar los hechos desde la visión de los derechos humanos. Eso contribuye a la formación de los ciudadanos, potencia la opinión pública, la habilita para tomar mayor participación en la defensa de los derechos humanos y en la vida democrática del país.